Y lo tenemos en línea a Pablo Sargentón y bueno, en esta recta final hacia las elecciones del domingo 22 de octubre. Bueno, Pablo, ¿cómo estás trabajando? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A vos, Analia, y a todos los oyentes. Bueno, en lo que se hacen todas las elecciones, ¿no? En el sentido, bueno, de la distribución de lo que es el material, las boletas, todo lo que es la propuesta y obviamente, bueno, esto que estamos haciendo, toda la parte, digamos, de prensa, ¿no? Que bueno, es habitual en todas las elecciones. Bien, contá, Pablo, vos también estás siendo parte, formando parte de algún equipo, has tenido reuniones así, aparte de trabajar en las varillas. Sí, hemos tenido reuniones con dirigentes de la zona, con intendentes de la región, bueno, que se han identificado con la propuesta de Sergio Massa, y bueno, ahí articulando un poco el trabajo, ¿no? De hacer llegar la propuesta a los vecinos y planteando específicamente por qué se tiene que votar la propuesta, ¿no es cierto?, en este caso de Unión por la Patria, ¿no? Y explicando un poco la situación. Sabemos que es una situación compleja, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay situaciones económicas, inflacionarias, pero que, bueno, que uno haciendo un análisis un poco macro, es decir, dentro de todo lo que se ve, hay cuestiones que más que todo cuando se habla de economía, ¿no? Es el tema puntual en ese sentido. Mira, yo en otra nota decía, tomaba un parámetro, ¿no? Incluso esta mañana lo certificaba con una publicación que hizo el CECIP con respecto al tema del consumo, ¿sí? Hacían una comparación al Día de la Madre del año pasado a este año y las ventas en realidad han crecido en varios rubros un 10% más, ¿no? Esto quiere decir que tenemos un problema de inflación, obviamente, no hace falta que uno se lo diga a la gente, nos damos cuenta cuando vamos a comprar, pero a su vez también tenemos, también hablando de la economía, ¿no? Tenemos consumo y producción, es decir, hay una situación compleja, sí en tema lo que tiene que ver con inflación, pero no hay una crisis, ¿no? Uno lo ve desde este lugar en términos productivos, no vemos cierres de fábrica, comercio, sino que al contrario, el fin de semana largo, ¿no es cierto?, este fin de semana extenso, ¿no?, se ha demostrado también en términos de la capacidad hotelera cubierta. Muchas veces se critica esto, dice, porque bueno, no es el universo. Pero por eso te decía, yo te tomaba de las varillas de una institución del CECI que publicaba con respecto al consumo, me remito a las fiestas patronales donde participó mucha gente, yo lo que quiero decir es esto, ¿no? Que hay sí un problema económico en términos de inflación, pero hay una cuestión productiva, ¿no es cierto?, de trabajo que todavía se sostiene y este gobierno lo viene haciendo y obviamente está trabajando en poder en el tema inflacionario, que la gente no pierda poder adquisitivo frente, ¿no es cierto?, a lo que es el tema de los aumentos. Por eso todas las medidas que ha venido tomando Sergio Massa con respecto a la devolución del IVA, el aumento de jubilaciones, todo lo que tiene que ver con los programas, ¿no es cierto?, alimentarios de PAMI, todo lo que es la cobertura en medicamentos, todo eso que no es lo óptimo, que falta todavía, pero no es para las elecciones que vienen ir por alternativas que plantean directamente destruir todo lo que nosotros conocemos, porque lo que yo planteo que no son propuestas, hasta te diría, éticas y morales, las propuestas como por ejemplo de la Libertad Avanza, en destruir la educación pública, destruir lo que es la salud pública, todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con estas cosas que hacen a la dignidad de las personas y quieren llevarlo todo al plano de lo que es las mercancías, de comprar, es decir, de eliminar todo, y en realidad no es así. Uno puede entender que el Estado puede tener fallas, hay que optimizarlo, pero de ahí a eliminar prácticamente todo, yo creo que hay una distancia enorme en todo eso, ¿no?
Claro, seguramente. ¿Vos crees que esto está suficientemente en agenda en estos momentos? Esto de diferenciar cuáles serían las consecuencias de una propuesta y otra propuesta. Hay una cuestión, ¿no es cierto?, de uno entiende, ¿no es cierto?, cómo puede analizar el voto desde el otro lugar. Hay una cuestión de frustración, a veces de bronca, a veces de intentar. Por eso digo que en realidad ese es el trabajo nuestro, ¿no? Como dirigente, de tratar de explicar a la gente de qué se trata. Es decir, cuando uno habla de una elección o habla de algo, ¿no es cierto?, en la actualidad también tiene que ver que es todo parte de un proceso. Nosotros venimos con un país, ¿no es cierto?, que permanentemente el problema viene siendo la inflación. Es decir, en estos años se acentuó un poco más. Es un país donde, bueno, se ha endeudado en 45 mil millones de dólares. Entonces te salen con postura de decir, bueno, vamos a dolarizar, donde uno ve que Salvador y el Ecuador no es Alemania. Es decir, entonces, bueno, a ver, yo creo que hay propuestas que son muy en función, ¿no es cierto?, de una irresponsabilidad, donde se plantean cosas que de alguna manera, a ver, si uno quiere un cambio, ¿no es cierto?, monetario de un día para el otro, cuidado que podemos tener una devaluación del 100%, que se pueden perder los ahorros, ¿no es cierto?, de los argentinos, los plazos fijos, y no estoy diciendo cosas para generar campaña del miedo a nadie, porque esto pasó en nuestro país, y no hace poco. Si yo me remito 22 años atrás, tuvimos un corralito, tuvimos un gobierno que tuvo que abandonar lamentablemente antes de terminar, con situaciones de violencia, con un país donde prácticamente no teníamos moneda circulante porque teníamos ticket o bono. Entonces creo que hay gente que habla alegremente de cosas, de destruir, de hacer publicidad, es decir, o plantea sus propuestas políticas con una motosierra en la mano. Yo creo que hay que ser más serio en estas cosas. Pero bueno, uno es la mirada que uno tiene, ¿no es cierto?, de todo esto que estamos viviendo. Claro, exactamente. Mira, vos justamente pusiste el énfasis en la economía, que es lo que está preocupando en este momento. Y bueno, vos como militante de esta fuerza, ¿qué le decís a la gente que nos está escuchando con respecto a, porque bueno, mucha gente dice, pero bueno, si no sabe hacerlo ahora o no supo hacerlo hasta ahora que está en el gobierno, ¿por qué lo va a saber hacer en un futuro periodo? Bueno, esto es un poco lo que dice mucha gente, ¿no? Bueno, pero es lo que te estaba diciendo recién. Uno plantea, no niega que hay problemas económicos, sí, nadie lo niega, pero a ver, tenemos una cuestión inflacionaria que el gobierno está tratando de solucionar, pero a su vez, como te decía, es decir, es un país que que está en marcha, no hay una crisis terminal. Es decir, uno está en un municipio y lo ve desde la finanza de un municipio, lo ve desde la productividad. Es decir, yo creo que no es el momento para ir por propuestas muy arriesgadas. Sí, nosotros decimos, tienen que acompañarnos porque tenemos estas propuestas, porque apostamos a la producción, al empleo, a todo, pero hay que marcar los errores. No significa que hay que ser aplaudidores permanentemente. Sí hay cuestiones que obviamente hay que mejorarlas. Uno lo plantea y el gobierno está tratando de tomar medidas para hacerlo, en ese sentido, pero no se trata de destruir todo, es decir, destruir. ¿Quién cree que puede funcionar si no funcionó en el mundo una escuela donde la gente le van a dar un voucher, un bono, un ticket para pagar la escuela? Eso no existe en ninguna parte del mundo. Claro. O permitir, ¿no es cierto?, lo que es eliminar obras sociales como el PAN y eliminar un montón de cosas que aparte no son necesarias, porque ese no es el problema del país. No creamos en soluciones, como dice el Papa Francisco, en falsos profetas. Acá no es que, aparte en el mismo debate, Analia, es decir, donde te plantean, no, porque a 30 años, 35 vamos a hacer... No, es poco serio eso. Yo creo que hay que plantear estas cuestiones. ¿Tenés unos problemas? Sí. ¿Esta alternativa tiene estas dificultades? Sí. Pero busquemos cuestiones que tengan que ver con propuestas serias y que sean viables, no con falsos mesianismos que te plantean cambiar el país en un año. No existe eso en ninguna parte del mundo, no existe. Acá hay que trabajar,
por ejemplo, el tema que te decía el fin de semana pasado, el largo, el previaje fue una política acertada, que tiene que ver con de alguna manera generar turismo, generar actividad económica. Y si vamos al caso, eso es subsidiado también, Analia. Claro, Es sí. decir, en todos los países del mundo y los que se desarrollaron necesitas el Estado. O países como Estados Unidos o Inglaterra no tuvieron en su momento un Estado que genere de alguna manera la demanda, ayude con el crédito, ayude a la producción. Ahora sí podemos discutir, bueno, qué tipo de Estado queremos, cómo podemos distribuir, pero directamente eliminar y dejar todo en manos del mercado. El otro día hablaba con una periodista, es decir, a ver, no era rentable ir a buscar argentinos que estuvieron en el conflicto israelí, porque, a ver, no es rentable eso. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Una empresa privada? ¿No fue rentable en su momento en la pandemia? Tuvo que haber un Estado aportando en sentido concreto, desde pagar la mitad de los sueldos a los trabajadores en la fábrica, aportando en la salud. ¿La parte privada iba a hacer eso? No, acá se trata también, no es ir en contra de lo privado, pero es amalgamar y complementar las dos cosas. Necesitamos de lo privado, pero también necesitamos de lo público. Y más que todo la persona que está en condiciones de inferioridad, siempre digo yo, el que está en menos condiciones no necesita ir al hospital, va a una clínica, no necesita ir a una escuela pública, se paga su educación privada. Entonces tenemos que pensar esto, no podemos de un día para el otro tumbar. Aparte es algo que son medidas que van no van con nuestra idiosincrasia en ese sentido, ¿no? Es decir, por eso decía que son posturas a veces muy antiéticas y amorales, donde decir, y bueno, si uno no tiene dinero puede, hasta se llegó a plantear venta de órganos, cuestiones que tienen que ver con los hijos, pero cosas descabelladas en ese sentido, ¿no? Claro, esto de que vos decís que hay una percepción de malestar por la inflación y demás, pero también hay digamos, una posibilidad de productividad y de desarrollo a pesar de esto. Y por otro lado, bueno, al sentir que las cosas no están bien o que hay mucha gente que viene quejándose de la democracia, de cómo se está como la está viviendo, entonces se vuelca a un candidato que dice que vamos a estar bien dentro de 35 años o sea, el malestar quiere reemplazarlo por algo que no va a brindar soluciones, un poco es lo que vos estás diciendo, ¿no? Aparte Quitar son el Estado del medio sería y algo... que son, sí, propuestas peligrosas en ese sentido. A ver, yo no creo que el tema de la seguridad sea la libre portación de armas, Analía. Es decir, esto no significa que está todo perfecto. Es decir, la seguridad uno tiene que plantearla en función de la prevención. Anoche escuchaba la televisión, decía un candidato, decía, bueno, a ver, el que se quiere suicidar, que se suicide. Entonces, como que no existe el tema de la salud mental. Claro. Entonces no abordamos esos problemas. Entonces yo le pido a la gente que piense, por favor, qué es lo que quiere hacer. Es decir, no se trata de ir a poner un papel ante una caja y punto. No, las decisiones políticas son cosas serias. Vemos lo que está pasando en Medio Oriente. Vemos lo que... No se jode con estas cosas. Entonces, si yo lo digo, no, a ver, hay que marcar los errores, la gente tiene que marchar, tiene que cuando no le gusta algo salir a la calle, plantear... Sí. De alguna manera, si bueno, el sueldo no alcanza, y bueno, los gremios tienen que estar discutiendo paritarias, si la economía va bien, porque acá vuelvo a la economía, Nadia, a ver, acá hay empresas que no le ha ido mal, si vamos a la parte de lo que es las grandes empresas de alimentos. Han facturado muchísimo, por encima del nivel inflacionario. El problema que tenemos es que después, bueno, no retorna eso en lo que es el poder adquisitivo de los trabajadores, que ese sería el problema que estamos hablando. Acá estamos discutiendo a ver quién tiene que ganar y cómo distribuimos. Y está lo que plantea que el mercado es el que tiene que distribuir, que tienen que desaparecer los sindicatos, que tienen que desaparecer los convenios colectivos de trabajo. Yo una sociedad así no la quiero y por eso milito por algo, ¿no es cierto?, que se mantiene en esto y haciendo las autocríticas también, obviamente, si no, no nos sirve, ¿no es cierto?,
no ser autocrítico de lo que uno defiende, ¿no? Se trata de esto, de querer una sociedad para todos, y creo que la mejor propuesta es la que encabeza hoy Sergio Massa. Uh-huh. Bueno, son 5 candidatos, 3 con posibilidades. ¿Cuáles son los...? Y lo de Córdoba, yo lo escuchaba y hablaba con gente, creo que lo de Schiaretti tiene una postura a lo mejor hasta fuera de tiempo, mira, Nadia. Es decir, yo creo que si un hombre que hubiera tenido perspectiva de realmente encarar un proyecto nacional, podría haber comenzado antes, ha quedado muy anclado únicamente en lo que es Córdoba, y terminamos de decir, a ver, hay que salir de la isla, y Córdoba con sus cuestiones también, porque hay cosas que están bien y hay cosas que no están tan bien. Entonces me parece más que un proyecto personalista de un partido, de un espacio que quiere proyectarse a nivel nacional, pero nunca termina de linear y lanzarse a nivel nacional, siempre especulando, primero gano en Córdoba y después veo qué puedo hacer. Esa es la perspectiva que yo tengo, por eso va a ser un proyecto que siempre hace agua cuando quiere proyectarse a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Pablo, en este camino que estás haciendo, ¿cómo te está recibiendo la gente? ¿Qué respuesta estás viendo? No, bien, la gente, lo que pasa es que hay que hablar de estos temas sin fanatismo, y que se hable de política, 40 años de nuestra democracia, y plantear con ideas, con propuestas, es decir, no en el sentido, ¿no es cierto?, de descalificar a uno u otro, es discutir el tipo de sociedad que queremos, ¿no? De eso se trata, ¿no? Yo creo que los argentinos no es que hay porque uno escucha que se ha derechizado la sociedad, yo creo que no es así, porque cuando se han visto en encuestas, se pregunta, todo el mundo defiende la escuela pública, la educación pública. Sí, lo que pasa es que a veces hay malestares que tienen que ver con esto que charlábamos anteriormente, y la política de alguna manera se transforma y se genera lo mejor con más política. No se trata acá de ponerse por encima y decir, bueno, esto es casta, y nadie puede decir eso. La única manera de transformar todo esto es que se transformen a su vez los partidos políticos, plantear reformas políticas, es decir, pero eso se hace con participación, no es que va a venir alguien y va a cambiar todo el sistema político porque aparece como el anticasta y lleva o está con sindicalistas que hace 50, 60 años que están en un gremio. Entonces eso es una contradicción. Entonces estos son estos falsos profetas que agarran gente desencantada, desilusionada, y que bueno, que creen que ahí está. Yo creo que no es así. Tampoco hay que pensar que las cosas se resuelven un día para el otro, sino que son procesos largos, y tratar de buscar la mejor propuesta, ¿no?, en todo lo que tenemos dentro de un marco de paz, de armonía, ¿no?, de lo que nosotros estamos de alguna manera como argentinos tratando de querer tener una sociedad de ese tipo, sin que desaparezca nadie. Yo cuando escucho candidatos que dicen vamos a eliminar a tal espacio, yo no quiero eliminar a nadie. Claro. Todos tienen que tener voz en nuestra sociedad, y de última es el pueblo que elige quién quiere que lo gobierne. Claro, no se puede eliminar una fuerza política. Claro. Claro, como plantea Bullrich, voy a terminar, voy a ver, ¿y cuál es? Si ahí sabemos que hay un 30% que piensa de una manera, el otro 30% piensa del otro, y el otro 30%, ¿qué hacemos con esa otra gente? Claro, es como cuando dice voy a terminar con el kirchnerismo, es como si uno escuchara la inversa, voy a terminar con el radicalismo, con el peronismo. No se trata de terminar como... a nadie. Claro. Nosotros necesitamos consenso, como dice Sergio Tomás Massa, es decir, acá tenemos que tener un gobierno de consenso y decir, bueno, a ver, ¿cómo entre todos podemos tener una respuesta a un problema del tema monetario, que es el tema peso-dólar, la inflación? No lo va a solucionar esto un espacio político, es muy ilusorio plantear esto. Claro. Esto hay que plantear un gobierno de coalición, de ver, bueno, a ver cuáles son los 4 o 5 puntos que nos pongamos de acuerdo como país. Yo creo que no es tan complicado en ese sentido, pero no de una postura disruptiva que para ganar votos voy a plantear la desaparición del otro en términos políticos, una palabra muy pesada. Claro, cuando vos decís, claro, lo que pasa es que cuando vos planteás hacer desaparecer al otro, ¿cómo construís un país después con la participación de todos y con el consenso? Claro, quedamos siempre fragmentados, tenemos 30, después vamos a balotar y la mitad de un lado y la mitad del otro, claro, y boicotear lo que hace el otro gobierno. Claro. Yo creo que hay que tener madurez política. Claro.
en ese sentido, es sentarse a conversar y ver, bueno, a ver cuáles son las cuestiones acá. Y otra de las cosas también, Analia, que las cuestiones inflacionarias, acá juegan actores o protagonistas muy poderosos. Se vio en estos días, ¿no? Que hay gente que le interesa las cuestiones de las corridas cambiarias. Sí, que porque están hay mucha provocadas. gente que hace plata, como quien dice, con la especulación. Eso es real. Cuando el peso Obviamente, pierde valor, alguien gana. alguien gana, no es que, a ver, entonces nosotros tenemos los dos extremos, vivimos en el país. La deflación es que un kilo de papa valía 2 o 3 años 30, 40 centavos, se fundieron todos los productores, que fue la Sí. realidad del 1-1. Sí, Ahora, el tema inflacionario también te genera este problema. sí. Tenemos una inflación con consumo y producción, hasta ahora, que tenés que solucionarlo, si no, se termina siendo un problema. Claro. Entonces yo creo que tenemos suficientemente años de trayectoria, estos 40 años, de poder evaluar y no que vengan outsiders de la política y plantear que, a ver, no vamos a pasar a ser Suiza o Noruega de un día para el otro. Tenemos apenas 40 años de democracia. Somos un país que dentro de todo ha crecido la pobreza, eso no hay que negarlo, No. pero hemos tenido también situaciones en el sentido, bueno, de que se ha ido progresando. Nos cuesta muchísimo, somos un país subdesarrollado, como te decía recién, con deuda a 100 años que se ha tomado. Es decir, si no nos sentamos a buscar consenso y a buscar cosas, no hay soluciones mágicas, como resumiéndote un poco la Bien, cuestión. creo que de eso se trata. Ujú. Y esas soluciones mágicas que se plantean son salir de cosas y meterse en lugares complicados. Peores. Es decir, lo que decía Claro. recién, peores. A eso es lo que me refiero. Entonces, eso es lo que nosotros, como así te estoy hablando yo, hablamos con la gente, y que bueno, que después el domingo vaya a votar no con el odio, sino reflexionando mucho. Claro, eso es pensar, poner la mente en paz y bueno, pensar qué es lo que queremos para nuestro país, qué es lo que mejor quiere cada uno. Eso es la democracia, y que sea... Es la democracia y evaluar, ¿no? Es decir, que como país tenemos problemas, pero siendo que el mundo está complicado, hay situaciones muchísimo peor en otro lado, que no tienen problemas económicos, pero tienen problemas de otro tipo. Es decir, que pongamos en la balanza todo a la hora de emitir un voto. Exactamente. Bueno, eso es el pedido, Pablo, desde Unión por la Patria, de que es la fuerza que estás representando en este momento, para la gente que nos está escuchando. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por siempre tener su micrófono a disposición, y un saludo para toda la audiencia, y para Andrea y para vos, Analia. Bueno, muy bien, gracias. Pablo, ya estaremos después hablando el domingo, que lo tenemos cerca. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Hasta pronto, chau.